Continuamos con el tema que estaba por lo menos planteando al inicio, que sería el de cultura de violación y cuáles serían los indicadores o de qué indicadores estamos hablando cuando hablamos de cultura de violación. En el tema de las justificaciones que se siguen dando, tenemos que considerar dos de las que más se repiten y de las que más preocupan. La primera, una que justifica, y la segunda, que culpabiliza. La primera idea de esta cultura de violación es la idea de la irrefrenable naturaleza sexual masculina, como si los hombres tuvieran algo por el cual la naturaleza sexual le llega y no pueden evitar determinados comportamientos. Algo que es totalmente incierto, como sabemos las personas que estamos aquí detrás de la pantalla y espero que la sociedad. Y la siguiente justificación tiene que ver con la idea de que una mujer decente no debe mostrarse como deseante. Y no debéis olvidar una cuestión que la habla muy bien el libro de Isabel Valdés, que os decía, de Muerta y Asesinada o Muerta y Violada, que dice que el abogado de la defensa de tres de ellos, de la manada, una de las cosas que hacían y que querían incorporar al juicio era su perfil de Instagram de las redes sociales, como diciendo, es que mira las cosas que está poniendo en las redes sociales, eso significa o pone en duda su veracidad de que ha sido agredida sexualmente por 5 hombres. Y dice, ¿esto de dónde lo sacáis, no? Pues lo sacan de la idea de que, claro, como ella ha manifestado en algunas imágenes, con algunos mensajes de camiseta, determinadas cuestiones que la sitúan en el espacio de la sexualidad, pues bueno, que ella no era decente con lo que le ha pasado, ella también iba buscándolo. Esto se ve muy bien en esta serie, que no sé si la habéis visto, pero os la recomiendo, que ya tiene un tiempo, pero creo que el primer capítulo por lo menos nos puede servir, sobre todo a profesionales, para asegurarnos de cómo no debemos tratar nunca a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual. El siguiente indicador tiene que ver con la prostitución como derecho. No voy a entrar mucho en este tema porque no tengo tiempo, pero sí deciros que por ejemplo, España es el tercer país del mundo en recibir mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que la pornografía es la pedagogía de la prostitución. Esto lo habla mucho Rosa Cobo, que en España 4 de cada 10 hombres ya han afirmado que consumen prostitución, que somos el primer país de Europa en gasto de prostitución, o que el 95% de las mujeres que la ejercen lo hacen por necesidad. De nuevo traigo aquí ese ideario de la sociedad pornificadora de no, tú eres puta porque quieres, es tu libertad sexual, explota de nuevo tu capital erótico. Y ya llegamos al tema de la pornografía, que es al que quería dedicarme en esta segunda parte. Y cuando hablo de pornografía, cuando voy a hablar aquí de pornografía, estoy hablando de pornografía mainstream, de ciberpornografía, de la pornografía que a golpe de clic encontramos. Y es una pornografía dirigida básicamente a la mirada masculina y sobre todo masculina hegemónica. Es una pornografía donde la violencia contra las mujeres está muy presente, después veremos si esto influye o no, donde las chicas somos mostradas como trozos de cuerpo, como cuerpo al servicio del placer masculino y del poder masculino, y el placer de las chicas desde luego no aparece. Sí, el mensaje o el ideario de sexualidad y de placer que tenemos las mujeres lo estamos cogiendo de la pornografía, es erróneo. La pornografía no está reproduciendo cuál es el placer de las mujeres en el plano sexual. Ya empezando por el nombre, a mí que digan que existe una pornografía feminista, es decir, pornografía viene del griego, que significa la descripción de la puta, es decir, no concibo yo ningún tipo de pornografía dentro del feminismo. Pero es la causante de las agresiones sexuales. No quiero poner de nuevo el foco en, uy, lo malo que son las redes, lo malo que es la pornografía. Sí, que lo es, sí, pero que no se nos olvide que todo esto viene por el sistema patriarcal y machista en el que vivimos. No es directamente una consecuencia o la causante de las agresiones, pero sí indirectamente porque está pornificando y mostrando esas violencias contra las mujeres. ¿Qué características tiene esa pornografía? Pues bueno, siempre son las mismas. Es gratuita, está a golpe de clic, lo tenemos ahí. Antes decía Teresa Alba que si una criatura quiere encontrar culo, quiere encontrar teta o quiere encontrar picha, estoy hablando de primaria, va a entrar y se va a encontrar todo un mundo de pornografía y sobre todo pornografía centrada en el poder de los hombres
y la sumisión de las mujeres. Es ilimitada, como ahora veremos en los datos. Es decir, no hay tiempo para ver lo que se está produciendo. Y desde luego tiene muchos niveles de interacción, desde el nivel de yo estoy viéndote hasta el nivel de que me están vendiendo páginas de prostitución o entradas de prostitución dentro de estas mismas web. ¿Qué datos tenemos? Poco. En relación a la pornografía hay pocos datos. Ahora os contaré el último estudio de Save the Children, que es el estudio más reciente en torno a esto, pero ya nos dicen algunos datos que 11 años es la edad media, pero que ya hay criaturas con menos de 10 que consumen, y sobre todo a mí el dato que me interesa es que en el mundo hay 800 millones de páginas web. No estamos hablando de 4 páginas web, estamos hablando de una industria del sexo. Estamos hablando de patriarcado y capital unidos en una industria que tiene una intencionalidad, y es situarnos a las mujeres como objeto comercializable. Estas son las páginas pornográficas más vistas en nuestro país. Xvideo, y es curioso porque Xvideo es la única página donde no se nos pide autorización explícita de que el vídeo que vamos a subir o que vamos a colgar, quienes participan en él están conformes a que este vídeo se suba. Lo digo porque es una de las páginas pornográficas que está sirviendo para el tema del delito de la pornovenganza, que no sé si lo conocéis, pero el delito de la pornovenganza es aquel en el que yo tengo un material tuyo y lo subo a un espacio de pornografía o de prostitución. Estamos hablando de un delito, es decir, esto se hace como una venganza hacia alguien, pero realmente lo que estamos cometiendo es un delito. En esta página de Xvideo es donde se buscó más el vídeo de la manada, y donde cuando se suicidó Verónica de Ibeco, que era la chica que se suicidó porque un vídeo suyo había saltado en el trabajo, en la empresa de Ibeco, y el chico del vídeo también estaba en la misma empresa, que era su expareja, pues después de que esta chica se suicidase y de que este tema saliese en los medios, este fue el vídeo más buscado ese fin de semana. Esto nos dice ya qué tipo de sociedad es la que estamos teniendo. A mí no me erotizaría nada, ni me muestra ningún tipo de curiosidad ver un vídeo que ha sido la causa para el suicidio de una persona. Todo esto es para que nos pensemos, ¿no? Todas estas páginas ponen una pornografía que podemos denominar pornografía mainstream, y que también, por ejemplo, Rosa Cobo y otras autoras como Mónica Alario llaman pornografía hegemónica. Es una pornografía, como decía, dirigida a la mirada masculina, pero que tiene dos características. Primera, que está dirigida para esa mirada masculina y para los hombres, y en segundo lugar, que muestra la violencia contra las mujeres como algo normal. El problema de esta pornografía mainstream es que se está convirtiendo, a falta de que la escuela y la familia eduquen en lo sexual, se está convirtiendo en la instrucción sexual de nuestras criaturas. Y esto preocupa. Se daba más educación sexual en España en los años 80 que lo que se da en la actualidad. Hay unos materiales en los años 80 en España de sexualidad que hoy en día llaman la atención de parte de la población. Por ejemplo, Arimaguada hizo para Andalucía unos materiales que lo tenéis colgado en la página de Averroes de la Consejería de Educación, fantásticos. Pues bien, os cuento esta anécdota para que sepáis. Yo cuando hice el plan de coeducación de Navarra escolar, yo hice el eje de prevención y de violencia, prevención de las violencias y de sexualidad. Esto se denunció y tuvimos que ir a declarar al Tribunal Superior de Navarra. Y cuando a mí me preguntaba el abogado que estaba de parte de la gente que había denunciado el programa, me preguntaba el abogado: ¿a usted le parece bien esta dinámica que usted ha creado para infantil y para primaria? Y hubo un momento en que delante de la jueza le pregunté yo a él, le planteé: ¿ha visto usted la nota a pie de página de esa dinámica? La nota a pie de página mostraba que era una dinámica del Plan Arimaguada de Andalucía de los años 80 y 90. En los años 80 y 90 eso no llamó la atención, y en 2020 se denuncia en los tribunales. Esto es un claro ejemplo de cómo vamos para atrás y de la falsa de esta sociedad en la que estamos, que por una parte nos pornifica y nos deja esa pornografía, y por otra nos dice que no entremos en las aulas y no entremos en las escuelas para dar educación sexual. ¿Me podéis decir dónde está el quid de la cuestión? No quieren que mostremos realmente que la educación sexual es una educación igualitaria, simétrica,
respetuosa, diversa. No quieren eso, quieren seguir mostrando esa... Sí. Yo creo que no es que le haya venido estupendamente, sino que se ha liado con el capitalismo para que entre. Totalmente. En esta pornografía, el deseo masculino es el que debe ser satisfecho, este es el hilo conductor de los vídeos. Todo empieza y acaba en la erección y la eyaculación masculina, si es la cara de la chica muchísimo mejor. Y las fantasías sexuales que se representan son aquellas que tienen que ver con las fantasías de la masculinidad hegemónica. ¿Cuál es el mensaje de todos estos vídeos para las mujeres y para los hombres? Porque aquí viene un problema. ¿Es que las mujeres también consumen pornografía? Sí, no al mismo nivel, ahora lo veremos. Pero el mensaje que la pornografía nos da a las mujeres no tiene nada que ver con el mensaje que le está dando a los hombres. Lo mismo que os comentaba antes, lo de la sexualización de las imágenes. No es lo mismo una imagen de una chica sexualizada en un medio de comunicación que la imagen de los que salen de la policía de Egipto. Nada que ver el mensaje. El mensaje para las chicas es: lo que ves, lo que estamos viendo, te debe gustar. Es lo que le da placer a los hombres, incluso aunque usen la violencia. Porque tú, en la pornografía y en el ideario sexual de la pornografía, tienes que ser objeto agradante. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Tienes el derecho a usar el cuerpo de las mujeres para tu placer, que esto se llama poder. Incluso usando la violencia, porque tú eres un sujeto con derecho a ser agradado. Mensaje totalmente erróneo. Ahora, cuando te vas a adolescentes o te vas a jóvenes como quienes estáis aquí, muchas chicas te vienen en petit comité en los descansos de los talleres cuando estamos trabajando y te dicen: es que a mí mi pareja o el chico con el que estoy o lo que sea es que me está pidiendo esto. Y claro, él me dice: pero ¿cómo no te va a gustar? Si la pornografía le gusta a todas, si esto lo hacen todas. Y dice: claro, ese es el mensaje, esto a ti te tiene que gustar. Porque esto es lo que quiere él. Y tú lo que tienes que hacer es agradarlo. Dice la página de Pornhub en sus informes, la página de Pornhub es la página pornográfica más vista en el mundo, decía en 2018. Se podrían vivir 115 años viendo porno si solo viéramos los vídeos que se colgaron en 2018. Es decir, en un año, una web de 800 millones, produce para 115 años de pornografía. Ahora vámonos a el informe de 2019. Estoy hablando de 2018. Te dice en 2019. Si cogieras todo el contenido nuevo, el de 2019, y empezara a verlo en 1850, seguirías viéndolo hoy. ¿Qué me está diciendo? Que ha producido en 2019 para 170 años de pornografía. ¿Ha aumentado de 2018 a 2019? ¿Se produce más? Esto da más billones de dólares y, desde luego, al final lo que estamos viendo es que esto es una industria que interesa. Esta página Pornhub, durante el estado de alarma, mientras que algunos países cerraban fronteras, esta página web lo que hacía era abrir su servicio premium. En el servicio premium encontrábamos la pornografía más extrema, por la cual antes la masculinidad hegemónica del poder pagaba dinero. Pero dijo Pornhub: pues mira, como ahora estamos en esta situación, abramos un poquito para recompensar este tipo de servicio. Pero claro, nos asustamos con todo esto y esto es un ejemplo de pornificación de la sociedad, de cuando después de 40 años de dictadura llegaba la primera portada de una mujer desnuda y era como: uy, una mujer desnuda, qué escándalo, cuando también es la hipocresía de la sociedad, porque ya sabemos que todo esto estaba, ¿no? Pero es que hemos pasado de esto a esto. Esto es cogido nada más que poniendo porno, te vas a imágenes y te sale lo más grande. Yo he traído aquí algunas, pero quiero haceros dos preguntas en relación a esta desagradable diapositiva. Si yo solo viese esto y me socializase a través del mensaje que me está dando esta imagen o estas otras imágenes, mi pregunta es: en alguna de las cuatro, y podríamos sacar 4 millones de lo que hay,
¿Estáis viendo la cara de ella desde el placer o desde el sufrimiento? Y en las imágenes de él, ¿estáis viendo en algún momento la cara de él desde la afectividad y desde el cariño o desde el poder? Pues esta es la imagen. Tan solo con una socialización de analizar las imágenes ya estamos viendo qué mensajes nos mandan a una y qué mensajes les mandan a otros. Y trabajando este tema con gente de vuestra edad, el mensaje es, si al final vamos consumiendo una pornografía donde la violencia sea cada vez más extrema, lo que estamos haciendo de alguna manera es erotizar esa violencia, fantasear con otra violencia, con esa violencia, con lo cual cuando nos vamos a nuestro día a día, si no hay violencia y si no hay poder, no hay erotización por parte de la masculinidad hegemónica. La pornografía, esta pornografía y toda, es un indicador de la cultura de violación, ya que abre la posibilidad de disfrutar de la violencia por medio del sexo, algo que sin estar el sexo por medio sería impensable en una sociedad formalmente igualitaria como la nuestra. Escupir, violar, ahogar, estrangular, ¿esto lo vemos de normal en la calle? No, lo estamos viendo en la pornografía, se está normalizando dentro de la pornografía. Como dice Ana de Miguel, otra maestra, que si no la habéis leído, pues, por ejemplo, su libro Neoliberalismo sexual, ese que tiene que ser de obligada lectura, ¿no? Dice Ana de Miguel, si hay sexo de por medio, cualquier violencia está legitimada. Y esto es uno de los mensajes de la pornografía que estamos viendo en la actualidad. Si hay sexo de por medio, se justifica la agresión. Si nos vamos a los informes de Pornhub, ahí en 2018 y en 2019 nos dice, sabéis que en la pornografía una de las pestañas que hay es la pestaña de categorías. Tú te vas a categorías y vamos, de la A a la Z te pone todo lo que tiene, asiática, bucaque, gambán, etcétera. Si nos vamos a los informes de esta web y de lo que consume la gente en la web, nos dice que España en 2018 éramos el país número 13 del mundo en consumir esta web. Y consumíamos en primer lugar categorías como madura, lesbiana, anal, MILF, que aquí está incorporado el incesto, de nuevo una cuestión que en una sociedad formalmente igualitaria es un delito, se convierte en la pornografía en una posibilidad de acción, una posibilidad de ocurrir. Y después tríos. ¿Qué ocurre en 2019? Que hemos aumentado un puesto, ya somos el 12. Y las categorías que más consumimos, de nuevo, son madura, lesbiana, anal, amateur y MILF. Estamos más o menos con la misma construcción del deseo o de búsqueda en torno a la pornografía. Claro, esto sería lo que nos dicen las páginas web en sus informes. Hay muy poca investigación. Por ejemplo, en España ahora mismo tenemos 2 investigaciones empíricas, es decir, 2 trabajos de campo importantes. Uno el que hicieron Lluís Ballester y Carmen Orte, de la nueva pornografía, que es un texto que también os recomiendo, bastante interesante. Es como uno de los primeros trabajos empíricos en cuanto a consumo de pornografía. Y otro que es más reciente, que es el que os he querido traer aquí, que es el informe de Save the Children. Aparte de este informe, esta organización también ha hecho un material, por si os puede valer, está todo en su web, ha hecho un material sobre cómo trabajar con alumnado y con familia el tema de la pornografía, porque es verdad que está y lo tenemos que saber abordar con las criaturas. Algunos datos de este informe. Es con adolescentes de 13 a 17. El 62,7% de quienes han participado en la investigación han visto pornografía alguna vez en su vida, el 62% casi de chicos y un casi 40% de chicas, y de ese porcentaje que ha visto la pornografía, un alto porcentaje la había visto entre los 6 y los 12, un 8,8% tenía menos de 10 años y un 80% de los chicos y un 40% de las chicas que habían consumido pornografía la habían consumido en el último mes. Estos son unos datos. A mí me interesan mucho estos, que también salen en el informe. Más del 70% de quienes han consumido pornografía piensan que los contenidos de la pornografía son violentos. Sin embargo, hay un 30% que no ve la violencia por ningún lado, no la detecta, la ha normalizado. Pero aquí viene el quid de la cuestión.
un 52,1% piensa que el consumo de la pornografía no es que vaya a influir o que pudiera influir, es que ha influido mucho o bastante en sus relaciones sexuales. Yo necesitaba este dato, yo necesitaba este apunte para después argumentar, porque hay una corriente, incluso a veces dentro del feminismo y de la academia, que defiende la pornografía como libertad, como posibilidad, como ficción. No, es que eso es ficción, es que eso después no se lleva a la realidad. Aquí ya estamos viendo en el informe de Save the Children que sí, que el 52,1% de quienes la consumen ya dicen que influye mucho o bastante en sus prácticas sexuales. Por tanto, la pornografía no es ficción, la pornografía es un instrumento de socialización. Lo mismo que son los cuentos, lo mismo que son los libros, lo mismo que son los dibujos de la tele o los mensajes que le demos a las criaturas. Un 35,3% de los chicos y la mitad de las chicas, un 17,4%, piensa que consume más porno de lo que debería. Estamos hablando de una dependencia a la pornografía o de un enganche a la pornografía, de una adicción. Ya hay gente que es adicta a la pornografía y ya hay algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, que confirman lo siguiente. Ya hay chicos que por la dependencia, estoy hablando de chicos varones siempre porque utilizo el lenguaje inclusivo, vamos, no solo porque le pasa a los chicos, pero ya nos dice que hay chicos que tienen falta de deseo con 20 y pocos años, que sería mayoritariamente la edad que tenéis, tienen falta de deseo porque como han construido su sexualidad y su erótica de la sexualidad no tiene nada que ver con lo que se están encontrando en la realidad. Y por tanto, como en la realidad no encuentran lo que realmente están demandando, están perdiendo el deseo. Esto también influye, en estas investigaciones nos dice que influye en la imagen que se tiene de las mujeres. Hay chicos que ya afirman que ese consumo de pornografía influye en cómo ven a las mujeres de su edad, a sus iguales. Y sí es cierto que confirma que las cosifican y las sexualizan. Y cuando cosifica y sexualiza, tratas como cosas a las mujeres. Esto yo lo investigué en un trabajo para el Ayuntamiento de Granada, que lo estoy volviendo a repetir y lo repetí el año pasado y otro año en instituto y me salen básicamente los mismos resultados. Yo le preguntaba a adolescentes que me dijeran cuáles eran sus fantasías sexuales y cuáles eran aquellas prácticas sexuales que no harían en el momento en el que yo le estaba preguntando, ¿no? Es decir, actualmente hoy, ¿qué práctica sexual no haría? ¿Y qué fantasías sexuales tiene? Y en chicas y en chicos salió lo siguiente. Estamos hablando de hace algunos años, pero como os digo, no se diferencia de lo que encontramos hoy. En las chicas se encontraba, en primer lugar, donde más se repitió hacerlo en la playa, hacer un trío con dos chicos, con tu pareja en plan romántico, hacerlo en el probador de una tienda, en una discoteca, en el baño, en un jacuzzi, como 50 sombras de Grey. En aquel momento era lo máximo, hacerlo en la ducha con un famoso, un trío con dos chicas, o hacerlo con un chico vestido de policía, de bombero, etcétera, si viera a los de Egipto, en fin. Algo que no harían las chicas. Lo primero que se repitió fue penetración anal, felación, que eyaculen en mi cara, sadomasoquismo, beso negro, que me obliguen a hacer algo que no quiero, que me graben mientras lo hacemos, tragarme el semen, hacerlo sin protección y lluvia dorada. ¿A qué viene que una chica de 15 años me diga o comparta este tipo de prácticas si antes no ha habido un discurso sobre ella o una demanda? Es decir, esto no te sale de la nada, esto te sale porque está en tu entorno, está en tu día a día y por tanto al final tú planteas que eso no lo quieres hacer, pero cuando hablas de esto sabes perfectamente a qué tipo de prácticas nos estamos refiriendo. ¿Creéis que si lo hiciéramos aquí de manera anónima saldrían muy diferentes las prácticas que no harían las chicas? ¿No creéis que las prácticas que no harían tienen que ver o guardan relación con aquellas que se demandan y que están relacionadas con el mundo de la pornografía? ¿Esto significa que si yo, como chica, me gusta la anal, esto es mal? No. Si te gusta, te gusta. Es decir, que no, las prácticas son buenas o malas en función de si me gusta o no me gusta llevarlas a cabo. En el tema de los tríos, quiero hacer un parón aquí. Porque lo que me encuentro básicamente en la universidad y con alumnas ya me han
me han contado mucho, a lo mejor porque de estos temas cuando hablas en clase las alumnas empiezan a ver que tienen posibilidad de comentar contigo, de que no te vas a asustar por determinadas cosas, entonces te vienen a tutoría. Hay entre la gente joven también, ahora como te dicen ellas, bueno Carmen, el tema de los tríos está como bastante afectado dentro de nuestro día a día, se habla, es una práctica sexual, sin embargo está pasando lo siguiente, no es lo mismo un trío de 2 chicos con una chica que un trío de 2 chicos con una chica. Cuando hablamos de trío se habla de una relación sexual donde participan 3 personas al mismo nivel, pero ellas dicen, cuando yo participo con 2 chicos, otra chica más y un chico, estamos jugando las 3 personas, estamos disfrutando las 3 personas. Cuando yo me voy a un trío donde participan 2 chicos y estoy yo como chica, lo que me encuentro en el espacio en el que estamos desarrollando esta práctica sexual o esta relación sexual es que se convierte el trío en 2 chicos a por una chica, porque ellos, entre ellos, ni se tocan. ¿Esto creéis que es más común de lo que me han contado algunas de mis alumnas o esto no se da? ¿Qué es común? Sí. Y de estas cosas yo, por cotilleo, de estas cosas habláis en vuestras pandillas, en vuestros grupos de iguales, lo que se está demandando, lo que no, lo que te pasa, la situación. Sí. Estáis hablando mucho. Qué bien, que se hable y que no nos callemos. ¿El Satisfyer ha ayudado? Que las mujeres hacen un poco más sobre lo que es la sexualidad de una misma consigo misma, que antes era como los que, he tocado, y antes era como, yo no, y yo veo que eso sí se ha avanzado un poco más, que entre nosotras ya se habla más de la sexualidad íntima a la consigo misma. Y por ejemplo, de este tipo de prácticas como trío y cosas así, ¿se habla también entre vosotras y vosotros o no se habla? Un poquito más concienciada sobre que no hay una única sexualidad, creo. A mí, en relación a lo que has comentado del Satisfyer, yo tengo una crítica o una cuestión positiva y negativa que le veo al Satisfyer, ¿no? Por una parte me parece que ha tenido una cuestión positiva en el sentido de que tanto hablar, se está hablando de que, oye, las mujeres teníamos una sexualidad y el placer no venía por la penetración, que, bueno, esto es un paso importante. Pero uno de los aspectos que le veo a nivel social y sociológico es que, oye, al principio nos decían que nuestra sexualidad nos la aportaban los hombres, ¿no? Totalmente heteropatriarcal. Pero es que el Satisfyer, la idea también que da es, no, ahora no te la aportan los hombres, te la aporta una máquina. Y dice, oye, ¿y nosotras mismas cuándo nos la vamos a aportar, no? Esta sería un poco la crítica que yo le hago solo parece que al cacharrito, ¿no? Porque al final no deja de ser una comercialización y estar del lado del capitalismo para vender. Y entiendo un poco de inquietud por el tema del Satisfyer, porque también te informa de más cosas, que no solo te cierras a eso nada más, pero que yo creo que es algo que está ayudando muchísimo a visibilizar eso, que las mujeres también se tocan. Total. Y que, bueno, que hay que las mujeres también disfrutamos. Exactamente. Espérate, que te dé la compañera. Espérate, porque como eres de las que están más abajo, creo que no te escuchan las personas que están más arriba. ¿María era? Sí. Venga, María. Que también disfrutamos y sin tener necesidad de ellos. Que no del Satisfyer, dices, ¿no? De los hombres, digo. ¿De qué? De los hombres. Ah, de los hombres también. ¿Me entiendes? Que ellos se creían que nosotros solamente podemos disfrutar por ellos. Por eso antes, cuando hiciste lo iba a decir, pero al final seguimos hablando y no lo dije. Lo de las proporciones hechas que teníamos que los hombres por la sexualidad, por la protección y por la... ¿qué era más? Proveedor, el hombre proveedor. Y dijiste que ya lo único que de eso por la sexualidad, y yo pensé, digo, ya hace incluso cada vez menos, digo, porque con el tema de los juguetitos y de todo el rollo, cualquier día desaparecen, vamos. No, pero sobre todo, claro, lo interesante... Eso, lo interesante es ver que no hacen falta para estas cosas, ¿no? Que se puede vivir sin depender un sexo del otro. No sé, ahora. Que me llama la atención. Ay,
no voy a conseguir, vale. Que me llama la atención como también todavía a nivel de lenguaje no lo tenemos no tan visibilizado, porque decimos las mujeres también nos tocamos, en vez de nos masturbamos, ¿no? Esa palabra como que se está reserva para ello. Sí, porque es cierto que los hombres se tocan, no se da tanto, ¿no? Los hombres se masturban, pero las mujeres todavía... Bueno, pero vamos avanzando. Yo os digo que lo veo en positivo y que se ha avanzado mucho en este ámbito, ¿no? ¿Qué respuestas tuvieron los chicos? Pues para los chicos la fantasía sexual era un trío con 2 chicas, hacer una orgía, hacerlo con actrices porno, con una profesora en sitios públicos, con muchas mujeres, con mujeres de distintas culturas, o con mujeres maduras, colegialas y lesbianas. Y aquí me paro un poco para lo siguiente. Esto es una hipótesis que la tengo que refutar, porque me apetece ver si esto... Sé que está pasando porque me lo cuentan, pero lo quiero comprobar a través de las investigaciones que ahora tenemos entre medias, ¿no? Te dicen las chicas lesbianas, mis alumnas lesbianas: Carmen, es que cuando estás en la calle o en el espacio de ocio y hay chicos que te están viendo a ti, a tu novio, o a ti y a una chica liarse, casi siempre viene alguno diciendo: oye, ¿queréis hacer un trío? Y entonces yo me planteo, si dentro de tu fantasía sexual como chico tienes la fantasía de hacerlo con chicas lesbianas, es que tú estás confundiendo la orientación del deseo con una práctica sexual. Cariño, las lesbianas no le ponen los hombres. Es decir, que no quieren hacer nada contigo. Entonces, claro, dices, ¿cómo al final esto está calando la pornografía? Que es de lo que queremos visibilizar, cómo la pornografía cala en nuestro día a día, ¿no? Cómo no es ficción y es socialización. Pues esto es un ejemplo más. No quiero micrófono. Oye, las jóvenes también tienen michelines, ¿eh? Es decir, el michelín es transversal. Claro, en relación a esa idea que tú estás hablando, mira lo que comenta de nuevo Natacha. ¿Cómo? Claro, cuando te dicen una chica joven, una mujer madura, no te están hablando de una mujer, es decir, en el imaginario mujer madura lo tienen de otra manera construido, ¿eh? Nada que ver con una mujer madura determinada como podría ser mi madre o yo. Dice Natacha Walter en este ámbito, pues por ejemplo, algo que no harían, dentro de lo que no harían, aparte de nada que cuestione su modelo de masculinidad hegemónica, aquí tenéis hacerlo con una chica que no esté depilada. Y de nuevo vuelvo al concepto de pornificación de la sociedad, ¿no? Dice Natacha Walter: en mi entrevista a mujeres jóvenes acerca de su actitud hacia la sexualidad, me llamó la atención un hecho aparentemente trivial. Todas coincidían en afirmar que nunca tendrían relaciones sexuales sin haberse depilado el vello púbico. Nunca dejaría que un hombre me viera sin hacerme la cera antes, me dijo una joven de la Universidad de Cambridge mientras sus amigas asentían. No tengo que estar completamente depilada, pero tiene que estar arreglado, dijo otra. Es por el porno, añadió otra. Somos conscientes de lo que han visto los hombres y sabemos lo que esperan. Esto es una manera o un ejemplo de nuevo de esa socialización de la pornografía. Si yo voy socializándome la pornografía y yo como chica he visto pornografía, yo como chica he ido aprendiendo cuál es el papel de las mujeres, cuál es el cuerpo de las mujeres deseado y cuál es el papel, básicamente, y el mandato que tienen que hacer las mujeres en este plano de sexualidad. Claro, aquí al final el tema de la realidad y la hiperrealidad guarda mucho interés, porque si yo como niño pequeño me he ido socializando en la realidad, antes de realmente la educación sexual, me he ido socializando en la pornografía, imaginaros si yo llevo 6 años de consumo de hiperrealidad, cuando yo tenga mi primera relación sexual, independientemente de la orientación del deseo que tenga, yo me voy a pegar un batacazo. ¿Por qué? Porque la realidad
no tiene nada que ver con la hiperrealidad, pero yo la quiero convertir en hiperrealidad, en hiperrealidad, esa realidad, ¿no? Y al final lo que voy a hacer es o bien demandar, o bien exigir, o bien insistir, o bien crear manadas, o bien el día de mañana, cuando tenga economía, acudir a la prostitución como un espacio en el que sí puedo desarrollar mi hiperrealidad y mi deseo hiperreal, porque la realidad no me lo está dando. ¿Y sabéis qué ocurre? En la medida en que las chicas tomamos conciencia de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y de nuestros placeres desde un espacio feminista, en esa medida empezamos realmente a llevar a cabo relaciones sexuales desde la igualdad, desde el placer, desde la simetría de poder. Y claro, como estamos cambiando en general y nos estamos transformando en general, muchas más mujeres que hombres, es decir, los chicos, hay algunos, pero mirad el porcentaje, hay muchos menos chicos que chicas que nos estemos cuestionando todo esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que las chicas se están cuestionando todo esto, se están empoderando, se están conociendo sus cuerpos, se están conociendo sus placeres y están viendo realmente lo que desean y lo que no desean. Y a veces eso, pues según ellas, no se está correspondiendo con lo que están encontrando en la sociedad. Es decir, que existe muy pocas veces en relaciones hetero chicos que estén en el mismo nivel, que se estén cuestionando, que se estén trabajando su sexualidad, que estén viendo dónde están las dinámicas de poder en la sexualidad, etcétera. ¿Esto lo estáis viendo también el resto o está, entre comillas, la situación del ligoteo estupenda? A ver, un chico. ¿Cómo? Con la idea de que voy a penetrarla lo más fuerte que pueda, sin siquiera conocer su anatomía o decir, pues mira, de esta manera, de esta forma, no. Ellos van con esa idea de que tienen que, según sus expectativas, tener ese sexo con ella, pero una vez ellos ya se han satisfecho, han tenido su orgasmo y demás, ya ella pues que también lo habrá tenido porque yo le he dado todo lo fuerte que he podido. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿tú crees que hay chicos heterosexuales que se creen que las chicas tenemos orgasmos con la penetración? ¿Crees que eso todavía existe? Sí, muchísimo. Ni se plantean la idea de... ¿El 90% de vuestra edad? Uy, afín, me encanta. Yo sé también de chavales que lo mismo hago, lo sé por dos amigas mías que los novios están molestos por el tema este de que ellas tengan, o sea, se masturben sin ellos. O sea, es como que no lo entienden. Y gente de mi edad. ¿Qué le dijiste una vez? ¿Que tú te masturbabas? No, le dije que Ay, me encantan estas complicidades. yo le dije que a mí no me había gustado. Ah, Que no lo había hecho él, vamos, una manera impresionante, pero luego debe terminar que porque se cabrea a mí todo y lo que sea, una cosa que tener comunicación en la pareja, ¿no? totalmente. Él ha dicho ahora mismo, que ellos van en busca de lo que ellos quieren. Pues mirad si hemos cambiado socialmente, os lo digo de verdad. Hablar estas cosas hace unos años aquí abiertamente, delante de gente, a lo mejor ni incluso nos lo planteábamos de verdad, porque era como, uy, ¿yo cómo voy a contar esto? Y yo de verdad os lo agradezco mil, porque es lo único que nos va a hacer transformar y quitarnos las vendas y decir, dejémonos de postureos, que entendéis mucho el lenguaje del postureo, y vámonos a lo que realmente está pasando. Pero evidentemente cuando tú ya tienes una relación formada, pues si quieres, ¿no? No da igual la edad, va desde el respeto. Yo respeto con mi pareja y nosotros hablamos, ¿no ves? Pero yo siempre le digo a mi hijo, que tiene 20 años, le digo, mira, tú te puedes acostar con quien quieras, con una, con dos, con tres, todos al mismo tiempo, pero mientras que todo sea desde el respeto, hablado,
consensuado, que sí, mamá, porque eso se lo he educado yo desde chico, con libertad. A mí no me han educado con la libertad de la sexualidad y hablar de la sexualidad, eso que no existía, además de que soy de otro país, bueno, sí. Pero que también pasa por los padres y la educación a los varones. El año pasado estuvimos en el Congreso Internacional y yo me quedé con el tema de la educación, me interesa mucho el tema de la educación del hombre, ¿no? De los nuevos de la masculinidad, de la vamos. masculinidad de los nuevos compañeros, porque los chicos tienen otra mentalidad muy abierta y no son ellos solos, hay más. Lo que pasa es que, bueno, no están estudiando esto, pero que no creamos que todos los adolescentes son así, que los adolescentes son responsables, se cuidan. Entonces, bueno, es lo que tú decías, a mí lo que me da la sensación es que la sexualidad les produce una frustración tan grande porque no pueden cubrir las expectativas de lo que la sociedad te pide. Y me da hasta pena en el sentido de que si la sexualidad es algo maravilloso por descubrir, y con amor o sin amor, es otra cosa. Pero lo que veo es eso, es como hay una presión de tener que cumplir, de tener que demostrar, no os olvidéis. todo el tiempo, pero chicos y chicas, cada uno en su base, pero las mujeres están muy cosificadas. Entonces lo que hay que educar, yo tengo 2 hijos varones, es a los varones. Que si yo me entero, los parto. Yo los he educado desde chicos con respeto a la mujer. Puede ser una relación fija o no. Yo tengo uno que tiene una relación fija de hace años y el otro sale con toda. Pero claro. que yo no me entere, porque vamos, es que se lo digo cada vez que pasa. Entonces, bueno, eso pasa por la educación, que es lo principal. Y otra cosa que, hablando de todo esto, falta educación a los padres. No hay apoyo a los padres en nuestros colegios. Nosotros lo hemos hablado mucho, porque vamos a salir ahora y a ver dónde nos ponemos, en qué rama, y es muy importante la masculinidad como igual, como que los chicos también sufren porque no tienen esa educación, ellos se ven en una presión, no como el malo, no son malos. Y después los padres no tenemos ayuda, no tenemos educación sobre esto, sobre el ciberacoso, nos vemos asustados, no sabemos qué hacer con los adolescentes, no sabemos cómo hablar con ellos. Entonces yo creo que las dos ramas muy importantes, la masculinidad y los padres como base de la socialización, ¿no? En la familia. Y el profesorado, no se nos olvide, el profesorado es fundamental. Hay muchos que ya están más educados, pero bueno, falta mucho también. Bueno, lo de muchos Bueno, algunos. es muy positivo, ¿eh? Algunos, pero falta mucho. A ver, la compañera de atrás quería comentar y después también estaba la compañera. Sí, porque es que si no, no se oye. Entre la mascarilla y el espacio, arrimaros el micro. Buenas, ya que estamos hablando del tema de sexualidad, quería preguntarte si conoces o has tratado con adolescentes que practiquen en la vida cotidiana los conceptos de seducción científica. ¿De qué? Seducción científica. Es un concepto que aplican actualmente mucho en España autores como Mario Luna, Álvaro Reyes, y es bastante, verás, fomenta bastante la violencia machista. Es interesante de analizarlo o de añadirlo en futuras ponencias y tal, porque la verdad que actualmente muchísimos jóvenes, sobre todo varones, lo aplican y fomentan ideas muy equívocas y muy vastas, la verdad. Pero ponme un ejemplo de esa seducción científica. ¿Te estás refiriendo al tema de estupefacientes como la burundanga o no? No, sino Vale. Una teoría en la que tú para ligar haces como si fuera un problema matemático y tú realizas varias pautas para ligar con una mujer. Está principalmente orientada a hombres. Y, por ejemplo, existen factores como factor fulana. Para esos autores como Mario Luna, Álvaro Reyes, existe un factor que se llama factor fulana, en el que tú tienes que ir midiendo por número. ¿Cuánto de fulanas somos? Exactamente. Y han escrito varios libros. Psicología del éxito, Sex Crack, Apocalipsis Sex. Y hay incluso recaudaciones de firma para que no presenten esos libros. Ah, pues mira, no conocía yo este campo y aprendemos, yo siempre aprendo muchísimo y te lo agradezco porque lo voy a investigar. Lo mismo que hace poco descubrí una cosa, hace unos meses descubrí a Wattpad, ¿lo conocéis? Wattpad, la aplicación esta de los audios. Bueno, pues la adolescencia la usa muchísimo y estoy como descubriendo
cada cierto tiempo nuevas cosas y no sabía lo de la seducción científica, pero lo voy a mirar. Lo voy a mirar porque de nuevo es otro indicador de cultura de violación. El tema, esto es como lo de ese anuncio que hizo el Ayuntamiento de Sevilla para denunciar el tema de la sexualización de las mujeres, que ponía una falda y decía hasta aquí recatada. No sé si conocéis ese anuncio, ¿no? Pues un poco como tú eres 8 de fulana, tú 10, ¿no? Estoy interpretando. Y bueno, habría que revisarlo, lo voy a ver, ¿eh? Me causa el interés. Pasa que hay que tener mucho cuidado también, por otra parte, de tener cuidado de si esto que hemos escuchado aquí lo hacemos, lo ponemos en nuestras redes sociales. Esto es otra de las cosas que creo que son importantes. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a investigar ese tema, pero desde luego no le voy a dar ningún tipo de publicidad hasta que no conozca. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque esto al final les lleva a ellos a tener muchos más seguidores y seguidoras y al final a que esto llega a mucha más gente. Y cuidado. Pero te lo agradezco mil que lo hayas comentado. ¿Tú no querías comentar algo? No, yo era de antes, lo que ha dicho el tema me parece, yo creo que se debería un poquito la sociedad, coger un poquito el tema de la pirámide de Maslow y tratar a la sociedad en todo, porque si no quedamos a la espera. A coeducar a los padres, a que hagan un ciclo entero que va a hacer de que crezcan los niños, las nuevas generaciones ya empiecen a trabajar desde la corresponsabilidad. Entonces el resto de personas no hacemos nada al respecto cuando se vaya a trabajar en todo. Entonces, yo creo que habría que trabajarlo tanto individualmente como con los padres, con el entorno más cercano, en los colegios con profesores y profesoras y el alumnado. Pero después también, por ejemplo, yo creo que habría que dar pautas en los trabajos, no solo mandar un plan de igualdad para las empresas. O sea, formaciones obligatorias, señores y señoras, una formación en la que a ti te expliquen el por qué hay mayoría de directores y no de directoras y por qué la importancia de intentar modificar eso. Entonces yo creo que serviría un poco el emplear la pirámide de Maslow para realmente generar un cambio en todas las escalas. Por eso yo soy muy partidaria, aquí estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación, yo soy muy partidaria desde trabajar desde aquí, desde esta formación inicial, después trabajar en los másteres de secundaria, trabajar en la formación, porque mirad, a nivel individual, una vez que somos conscientes, somos responsables de no reproducir machismo y de tener cuidado con los mensajes que damos y de ser coherentes, ¿no? Pero hasta que todo esto llegue, hasta que todo eso se transforme y demás, yo creo que ahora mismo el ámbito el ámbito de referencia para esta transformación es el ámbito de la escuela, el ámbito de la educación. No solo de la escuela, sino de la educación en todos los niveles, la universitaria incluida. Creo que se pueden hacer muchas cosas y creo que es el único espacio por el que pasamos todas y todos. Y se ha hecho mucho, pero creo que hay que fomentar una formación del profesorado desde aquí, desde la universidad, una transversalidad de género desde la universidad, para que después cuando vayamos a la docencia por lo menos tengamos algo de sensibilidad de cómo está la escuela socializando en las desigualdades de género. A mí me parece que la educación es básica, pero no solo son responsables la escuela y la educación de acabar con el machismo o de por lo menos combatirlo, somos toda la sociedad, los medios, el tema de las familias, pero claro, al final damos una formación a familia, y te lo digo por experiencia, y te vienen las 10 familias que menos necesitan la formación. Y dice, aquí deberían de estar las familias que necesitan la formación, y como no es obligatoria, pues te vienen las que realmente no lo necesitan. Es que he buscado de la seducción científica, porque yo tampoco lo había oído, y ahora esto viene todo de América, como todo, como Skype y como todas estas cosas, ¿no? Y dice, es que ya con eso yo ya no leo nada, claro. Claro, hay que tener mucho cuidado. Dice, su filosofía se basa en llevarse a una mujer a la cama a cualquier precio, recurriendo a mentiras, manipulación psicológica u otros ardides. Colectivos feministas critican su misoginia, su cinismo y el afán de lucro. O sea, ese es el gurú de la cosa esta. Bueno, esto es la mutación del patriarcado. Esto es un ejemplo de la mutación del patriarcado, pero como nosotras y nosotros nos estamos graduando muy bien la vista y estamos teniendo una predisposición a graduarnos la vista y a mirarlo, pues está muy bien que salgan estos espacios y no en otros,
y que realmente combatamos todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sigo porque evidentemente tengo que cortar para irme a Granada a otra formación que tengo. Mirad qué dice el feminismo de la pornografía. Sabéis que, ha habido como hay una parte dentro del feminismo que sabéis que ahora mismo hay un debate en torno a eso, yo lo tengo súper claro. No entiendo por qué se tiene el debate, porque ya no resolvemos el debate. Yo soy abolicionista, estoy en contra de la prostitución, de la pornografía y de todo aquello que dé derecho a los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, los vientres de alquiler, etcétera. Pero esto no es nuevo y ya desde el feminismo radical se estaba trabajando y se estaba denunciando esta pornografía como una forma de violencia contra los cuerpos de las mujeres. Y estas son algunas de las autoras que, si no las conocéis, os las recomiendo. Tienen una lectura a veces compleja, pero son, yo las disfruto mucho y me gustan muchísimo sus teorías, ¿no? Decía Catherine McKinnon que el tema principal de la pornografía estaba en el consentimiento de las mujeres. Decía ella, las mujeres violadas se presentan como pidiendo la violación. Y es cierto, esto está en el imaginario de la pornografía. Si un hombre la ha deseado y desea ejercer violencia sobre ella en este sentido, ella también debería de desearlo, ¿no? Para Catherine McKinnon y Andrea Dworkin, ahí me falta una R, la pornografía viola los derechos de las mujeres, ya que es una práctica de discriminación y de subordinación contra ellas. Estas autoras hablaban cuando todavía no existía la pornografía mainstream que la tenemos hoy, es decir, la pornografía era mucho menos accesible de lo que hoy está la pornografía a golpe de clic, ¿no? Decía Susan Brown Miller, que a mí es una de las que más me gusta, la pornografía representa la esencia pura de la propaganda contra las mujeres. Y otra de las autoras, Robin Morgan, decía, la pornografía es la teoría y la violación la práctica. Es la pedagogía de la violencia. ¿Por qué? Porque al final te está mostrando que la violencia es posible. Te está mostrando que ahogar a alguien te puede excitar, que violar a alguien te puede excitar, que 5 hombres cojan a alguien te puede excitar. Y esto lo voy a pasar muy rápido porque quiero llegar a algunos datos, ¿no? Os he hablado de mucho durante la mañana, pero no os he hablado de datos. Y yo creo que también es importante que conozcáis los datos que hay en cuanto a las violencias sexuales. A ver si lo veo aquí y me llega, ¿no? Mirad, estos son el número de denuncias de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual en nuestro país. Hemos cerrado 2019 con cerca de 20.000 denuncias. Carmen, ¿esto significa que cada vez hay más casos? Siempre hay dos hipótesis en este sentido. Por una parte, yo creo que cuanta más sensibilización tengamos en estos temas, mayor es el número de denuncias y, por tanto, eso es lo que aumenta. Esa sería una hipótesis. Y otra hipótesis que también es importante el buscarla y el comprobarla es la siguiente. El patriarcado, en la medida en que ve que tiene el poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, no toca un pelo porque tiene la seguridad de que lo tiene. El patriarcado se vuelve más virulento y utiliza la fuerza en la medida en que ve que pierde el poder. Y todo el cuestionamiento que está teniendo el patriarcado desde los últimos años, toda esa cuarta ola del feminismo que llaman algunas autoras como Rosa Cobo, esa cuarta ola del feminismo está poniendo de manifiesto que somos muchas, que este tema del feminismo es internacional y que, por supuesto, estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y yo creo que el patriarcado, en la medida en que ve que puede perder poder y privilegios, se vuelve más virulento. Estas pueden ser las dos explicaciones. ¿Quién fue víctima de una agresión sexual en 2018? Pues un 85% de mujeres y un 15% de hombres. Pero fijaros, de todas las denuncias que hubo de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, cerca del 50%, y coinciden los mismos la de 2019, cerca del 50% eran menores de edad las chicas. Esto es tremendo, porque el discurso es, no hables de estos temas, que son muy pequeñas y muy pequeños para hablar de estos temas, pero si cerca del 50% son las víctimas de estos temas. ¿A quién se detuvo? Se detuvo a un 4% de mujeres y a un 96% de hombres.
el porcentaje de hombres menores de edad detenidos por agresiones y delitos sexuales va en aumento en nuestro país. ¿Y las agresiones sexuales múltiples cómo van? Bueno, las compañeras de Geoviolencia Sexual, que tenéis ahí su web con una cantidad de información y de informes estupendos, están haciendo todo el trabajazo de cuantificar y visibilizar las agresiones sexuales múltiples, que están dentro de las agresiones sexuales, pero que cuando nos vamos a los informes del Ministerio del Interior no las vemos fuera, agresiones sexuales múltiples. Esto se tiene que trabajar para que realmente lo visibilicemos. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de octubre de este año, sabéis que ayer se detuvo a 3 chicos, uno de ellos menores de edad, por una violación en Gandía, una agresión sexual múltiple en Gandía. Todo esto ya lo van incorporando cuando se va comprobando. Pues bien, a día de 1 de octubre había 197 denuncias por agresiones sexuales múltiples. De estas denuncias ha habido en total 208 víctimas, una de cada 3 menores de edad, y 652 agresores, uno de cada 4 menores de edad. Habría que trabajar con los chicos y las chicas. Cuando yo tengo a un menor de edad condenado por un delito de agresión o por un delito de violencia contra las mujeres, ¿qué se está trabajando con estos menores? Este también es otro campo de investigación en nuestro país y en el que falta todavía una línea de intervención clara. Hay que trabajar con los chicos agresores condenados, porque si no, esto es pan para hoy y hambre para mañana, y lo sabemos. Hay que trabajar, hay que prevenir, sí, pero cuando ya hay un caso hay que abordarlo. Y hay que tener programas a nivel nacional, programas que intervengan y que midan realmente esta intervención. El informe de la fiscal de menores ya nos decía el año pasado, ya nos decía que la pornografía podría estar detrás de algunas de estas agresiones, pero esta afirmación hay que comprobarla. Bien, eso por un lado. Pero ya dice en el informe y en algunas manifestaciones, en algunas notas de prensa, que esto es otra de las cosas que me preocupa, que quienes estáis aquí sabéis que las personas menores de 14 años son inimputables en nuestro país. Pues bien, el informe lo que nos dice es que ya hay menores de 14 años que han cometido delitos, pero al ser inimputables no se le puede hacer nada. De nuevo, ¿qué estamos trabajando con estos menores? Estos menores están en la escuela. Estos menores están en el colegio. ¿Estamos haciendo algo desde estos espacios? El sistema estadístico de criminalidad en el tema de ciberdelitos nos dice lo siguiente. ¿Quién fue víctima de un ciberdelito sexual en 2018? Pues fueron víctimas un 29% de hombres y un 71% de mujeres. De todas las víctimas, 818, o lo que es lo mismo, casi más del 80%, eran de nuevo menores de edad. Si ya estamos diciendo que las agresiones sexuales son menores de edad y estamos diciendo que los ciberdelitos sexuales ya más del 80% son menores de edad, ¿tendremos que trabajar algo? ¿A quién se detuvo? Pues a 800 y pico hombres y a 38 mujeres. Y de nuevo había 143 menores y de nuevo 133 son chicos. ¿Esto tiene que ver con cómo se está construyendo el modelo de masculinidad hegemónica? Totalmente. Esto se está construyendo desde ahí. En 2019 ya nos dicen que los datos son 1.774 denuncias por ciberdelitos sexuales y de ellas 1.056 hacia menores. Todavía no tenemos el dato de cuántos menores chicos y cuántos menores chicas, pero ya tenemos un dato de que las y los menores son principalmente las víctimas de estos ciberdelitos. En la macroencuesta de violencia de 2019, de violencia contra las mujeres, que ha salido hace poco, nos dice que 1,8, la de 2019, 1,8 millones de mujeres en nuestro país ha sufrido violencia sexual de diferentes tipos. ¿Eso se corresponde con los datos que os he puesto de denunciar? Ni de lejos. La mayoría de quienes sufren violencia sexual siguen sin denunciarla. Y este porcentaje ha aumentado de 2015 a 2019. Y hay una cosa muy curiosa en el informe de violencia contra las mujeres que me quería detener, porque este informe de violencia contra las mujeres, os lo voy a, como tengo tanto aquí, os lo digo, ¿no? Pues no lo tenía aquí, pero bueno, os lo voy diciendo.
en el informe han tenido en cuenta no solo la violencia dentro del ámbito de la pareja, sino otras violencias, como por ejemplo el acoso sexual callejero o el stalking. El stalking es el acoso reiterado sobre una persona en más de una ocasión. Han tenido eso en cuenta, y ¿qué es lo que ha salido en la macroencuesta? Pues lo que nos dice la macroencuesta es que las chicas más jóvenes, en la macroencuesta han participado mujeres de 16 años en adelante, pues nos dicen que las más jóvenes son más víctimas de este acoso sexual y de este stalking que las más mayores. Pero claro, la explicación no está en que le ocurra más. La explicación que han dado, y que yo estoy totalmente de acuerdo, está en que las mujeres más adultas o más mayores, en su época o en otra época, veían el piropo como una forma de galantería. Y hoy han cambiado mucho las cosas y vemos el piropo como una forma de hostigamiento y de acoso callejero. Eso hace que las más jóvenes tengan más conciencia sobre más formas de violencia y, por tanto, denuncien o afirmen haberla sufrido ellas mismas. ¿Por qué? Porque son cada vez más conscientes. Y esto es una de las diferencias en relación a las mujeres más mayores o de otras edades. Otra de las cosas en las que está influyendo estas formas de violencia es en aquella que tiene lugar, y aquí trabajo con María Ángeles, que está aquí, compañera de la Universidad de Sevilla, en un proyecto sobre, hemos trabajado 3 años y ahora estamos en otro, sobre violencia sexual en los espacios de ocio nocturno en el tema de adolescentes y jóvenes. Y una de las cuestiones que estamos viendo es que el ocio nocturno está diseñado desde parámetros heteropatriarcales, sobre todo, ¿no? Y que aquí se establece que el alcohol y las drogas son los causantes de determinados comportamientos, cuando el alcohol y las drogas no son la causa. Pueden ser agravantes, pero nunca son la causa de ninguna violencia sexual. Las chicas jóvenes salen de fiesta, y esto lo hemos comprobado en la investigación, salen de fiesta sabiendo que forma parte de la fiesta el sufrir determinadas formas de violencia sexual de distinta magnitud, sobre todo de las no tan graves. Es decir, forma parte, por ejemplo, de que te toquen el culo, de que te arrimen cebolletas, de que te inviten a una copa y se crean que por invitarte a una copa después viene lo que viene. Estas cuestiones las estáis viendo, las estáis sufriendo, se están reproduciendo, o ya con el tema de la pandemia los espacios de ocio. Porque también estoy un poco dolida, que parece que cada vez que sale quien se está saltando las normas son la gente joven. Y bueno, hay gente joven que se salta las normas, pero yo creo que no siempre la gente joven se está saltando las normas. Hay gente que es bastante responsable en esta pandemia. ¿Qué pensáis? ¿El ocio y la pandemia está dejando esto a un lado o seguimos encontrándolo? Si salís. Cuando llegan a un punto determinado se ven esas cosas, y más cuando a lo mejor tú no sales y no estás bebiendo y lo ves tú, y se ve, ¿no? Y en las discotecas aún más, porque incita que la música, que esto, que lo otro, que para allá, que para acá. Es decir, podemos confirmar que está pasando una de las conclusiones que tuvo el informe de Noctámbula en 2018 y 2019, y es que en el informe se detectó que muchos chicos, no todos, pero muchos chicos salen de fiesta como si fuese la fiesta un espacio de cacería. Sí. ¿Podría pasar? Sí. Yo creo que hay una cuestión que debemos de tener en cuenta, y que yo soy positiva en eso. En la medida en que vamos tomando conciencia, especialmente las mujeres y las más jóvenes, estáis aquí y realmente estáis abanderando ahora esa cuarta ola, yo creo que en la medida en que eso va avanzando, va cambiando cuál es el sujeto de deseo que queremos, sobre todo para las que están heterosexuales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos cambiando, cuando vamos tomando conciencia, eso hace que busquemos en otra persona otro tipo de perfil, un chico más igualitario, un chico más respetuoso, un chico con el que podamos hablar más. Y esto también está tocando a muchos chicos, está diciendo a muchos chicos, oye, me tengo que trabajar esto porque me tengo que trabajar la sexualidad, me tengo que trabajar una cosa muy importante. Los chicos
no os tenéis que trabajar la responsabilidad de que las mujeres disfrutemos en el plano sexual. No, hay que trabajarse la igualdad, hay que trabajarse la simetría, el diálogo, en esto te gusta, esto no te gusta, porque no a todas las mujeres nos gusta lo mismo, ni a todos los hombres tampoco. Tenemos que hablar y conversar y no dar todo por sabido. Y yo creo que esto es una estrategia que deberíamos de ir tomando, y creo que es muy importante que los chicos que estáis aquí y otros chicos que a lo mejor están detrás de la pantalla y que también me consta que se están trabajando estas cuestiones, o por lo menos están haciéndole una grieta al modelo patriarcal de masculinidad, yo creo que sois modelos para otros chicos y para los que vienen. Los que vienen necesitan modelos, necesitan que otros iguales le expliquen cosas y le digan cómo hay otra forma de ser chico que os quita esa responsabilidad. Esa responsabilidad que antes comentabais de tengo que demostrar, tengo que cumplir, qué pedazo de armadura. Si tú al final llegas a la sexualidad como quien llega a una prueba de matemáticas cuánticas, madre mía, esto ya, venga, lo estoy haciendo, esto cómo va, esto es que al final no disfruta y todo se vuelve mecánico, y la sexualidad tiene como única finalidad el placer, nunca el poder. El placer, el máximo de la sexualidad. Creo que es fundamental que todo esto no lo cuestionemos, que pongamos en jaque y que pongamos, entre comillas, qué es realmente la sexualidad y cómo disfrutamos una y otro, y que nos quitemos la mascarilla en ese sentido para sentarnos y decir, oye, ¿a ti esto te gusta? ¿A mí esto me gusta? ¿Yo realmente me he planteado lo que me gusta? ¿Yo realmente estoy haciéndole el juego a esta sociedad pornificadora? ¿Yo estoy replanteándome qué cosas pongo, y con aquello que pongo y con aquellos comentarios estoy realmente fomentando la idea de que las mujeres somos visibles en la medida en que somos sexuales, en la medida en que nuestra sexualidad es lo primero que se nos ve? No sé qué pensáis de estas estrategias, que quería como ponerlas en la mesa antes de terminar, ¿no? ¿Con qué nos vamos de aquí? ¿Nos vamos con alguna estrategia de cambio? ¿Nos vamos por lo menos con la mirada un poco más centrada hacia dónde no debemos de ir? ¿Qué pensáis? Os dejo todo esto ahí y os dejo esa pregunta que no quiero olvidar. ¿Realmente nos estamos planteando cada vez que colgamos una foto o que buscamos algo en la red? Sabéis que buscar en la red es poder. Lo que busco se convierte en poder. ¿Realmente yo estoy contribuyendo, a fomentar ese poder? ¿Estoy contribuyendo con mis perfiles de las redes sociales a ese imaginario de pornificación de la sociedad que quieren vendernos? A ver, yo me voy con la idea. Yo llevo ya, diría que más de un año sin ver nada de porno. Jolín. Y porque yo saqué la conclusión de que nada positivo podía salir de ahí. Hombre, ahora me voy con la idea clara de que es una industria que afecta negativamente a la sociedad y que no voy a consumirla. También me queda pues con muchas estrategias del tema de... Porque mi amiga el otro día subió una foto y hablamos el tema de si en verdad lo estaba haciendo por ese empoderamiento que ella quería reflejar, o si eso iba a tener una repercusión en la sociedad por el tema del capital erótico. Entonces creo que ahora tengo mucha más forma de hablarlo con ella, porque ella me preguntó. Qué bien. Yo creo que ahí hay una de las claves y uno de los debates que tenemos que hacer. Las redes son estupendas siempre y cuando mostremos mensajes estupendos y no le hagamos el juego. Y tenemos, ¿eso significa que ahora yo no pueda colgar ninguna foto en bikini o en alguna...? No, significa que nos tenemos que pensar cómo estamos colgando esas fotos y qué mensaje queremos dar con esas fotos. No estoy diciendo que no se cuelguen o que somos responsables o que eso justifique cualquier tipo de comentario, ¿eh? ¿Quién quería comentar? Oye, me encanta lo de llevo sin consumir pornografía un año, porque esto está ahí continuamente, ¿no? Y te voy a comentar una cosa. Hay otros chicos en otros talleres y en otros espacios que me han comentado algo así como... Jolín, pues desde que dimos aquel taller es que ahora cuando veo porno ya no lo veo de la misma manera que lo veía antes, porque ahora cuando lo estoy viendo veo que el mensaje no es que yo disfrute, el mensaje es que yo me crea que tengo poder sobre
Oye, pues un avance, ¿no? Y no solo eso, es que yo cuando lo vi saqué la conclusión de que eso era violencia, que nada más tenían que cuidar de la vulnerabilidad de los vídeos, que parece que la estaba matando. Y mira que he puesto ejemplos muy light, porque ¿para qué vamos a traer algo más? ¿Quién tenía la mano? Ay. No, yo simplemente quería hacer una recomendación para quien quiera, que sobre el movimiento Me Too que has estado comentando antes, han sacado una serie en HBO Sí. que se llama Podrías destruirme, el título se autocorrige en ese momento y pone Podría destruirte, y habla sobre el consentimiento sexual en diferentes ámbitos, y la verdad es que está muy bien, a quien le interese, pues, que está súper bien. Sí, lo de las series también nos están trayendo un instrumento muy bueno de análisis, porque está viendo series muy buenas, ¿eh? Qué bien. Porque trata el consentimiento sexual, pero no solo en la heterosexualidad, sino también en la homosexualidad, que de varias congregaciones, y eso está súper invisibilizado todavía en personas homosexuales, está muy bien. La tengo apuntada como para verla, digo, a ver si tengo el fin de semana. Yo te quería preguntar antes de irme, porque es que me está sonando muchísimo tu cara y no sé si eres la del vídeo de Pepa y Pepe. Sí. Yo me podía ir preguntar. Me encanta tu vídeo. Gracias. Pero con muchos menos años. Ayer estuve buscando porque tu vídeo no está asignado en lenguaje, sino porque lo que yo utilizo para... Pues signarlo a alguien, yo dito el permiso, signarlo. Sí, se lo podría pedir, lo podemos, yo tengo una amiga que estudia mediación comunicación. Pero por supuesto, vamos, yo además hay gente que después, hay gente que me escribe, oye, que vamos a hacer una obra de teatro basada en tu... Hay gente de Galicia o de... Lo que llama una actividad a personas Pero de por diversidad supuesto. funcional, diversidad funcional auditiva, y no lo encontraba ni subtitulado en letras ni con nadie asignado. Pero ¿sabéis por qué no está así? Porque realmente yo ese vídeo ni lo he grabado ni lo he colgado. Ese vídeo forma parte de una ponencia en un centro de profesorado de Orcera hace más años que nada. Por supuesto, vamos, vamos. Sí, a cuanta más gente llegue, mejor. Compañera... Sí, yo quería romper una lanza a favor de la pornografía. No. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Ahora. Hola. Que nada, quería romper una lanza también a favor de la pornografía, porque creo que como la prostitución es algo que siempre ha estado y siempre va a estar en realidad, entonces sí, yo creo que si conseguimos afrontar, o sea, la pornografía desde la educación, hay pornografía, por lo que tengo entendido, aunque no la consuman, pornografía feminista que se llama, y creo que podemos utilizar esa herramienta, que es muy válida, para educar, digamos, a la gente que no... a la gente que no sabe tampoco afrontar la pornografía desde unos parámetros así mucho más educacionales, ¿no? Entonces tampoco creo que la posición abolicionista sea la más adecuada si queremos llegar a todo tipo de personas, sobre todo a personas heterosexuales, patriarcales y demás, ¿no? Creo que es una herramienta tan válida como cualquier otra en realidad. Claro, lo que pasa es que para mí la justificación, perdona, es una frase hecha, el objetivo no justifica los medios. ¿Cómo se dice? La finalidad. El fin no justifica los medios, me salía. Gracias. Claro, para mí el fin no justifica los medios y por tanto yo desde aquí yo no sé, yo no he visto nunca pornografía feminista. Como os decía antes, no creo que exista, y si existe pues la debatimos y la vemos. Yo lo que he visto de algunas autoras para mí no es esa pornografía, y para mí al final en este tipo de discursos, que me encanta debatirlo, me parece como ese estudio que se hizo en Dinamarca, que me parece perverso total y que aseguraba que teniendo prostitución eso iba a disminuir el número de agresiones sexuales porque iba a relajar la sexualidad de los hombres. Vamos a ver, el fin no justifica los medios. Es decir, que es que la sexualidad no es una cosa natural, un instinto, ¿no? La sexualidad es una construcción y es una actividad humana, deseada, pero no obligatoria. Yo no voy por ahí violando gente porque es que no lo puedo evitar. Entonces, para mí con este tema de la pornografía, pues me pareciera como... Oye, pues vamos a hacer determinada pornografía para que... Es que al final estamos justificando el medio. Es que para mí la pornografía reproduce un modelo de feminidad y de masculinidad totalmente centrado en el poder.
Y también me importa mucho, que tampoco he entrado en ese debate, pero hay otro libro más que os podéis leer, que es el de Sheila Jeffries, La industria de la vagina. Si leemos ese libro de Sheila Jeffries, lo que detrás nos está poniendo es quién hay detrás de todo esto, qué industria económica hay, quién maneja los dineros detrás de todo esto. Patriarcado y capital unidos, es decir, que es que no podemos quitar uno y otro. Y a mí me da mucho miedo el decir, no, pero es que todavía hay esto, pero esto es hacerle el juego al final al sistema, porque ¿quién está detrás de estas industrias? ¿Quién produce? Sí, sí. Hay una diversidad de orientaciones, identidades sexuales en las que se quiere destruir esa pornografía mainstream, ¿no? Sí. Y entonces yo considero que dentro de eso, sobre todo del movimiento abolicionista, que yo lo puedo practicar y puedo pensar en ese sentido, creo que es más útil, como ella dice, utilizarlo como una herramienta de cambio, de que se favorezca un comercio justo dentro de esa pornografía y que nos enseñen, porque yo lo he visto, que nos enseñen que que existe el placer femenino. Es lo que yo he visto en la eso pornografía. También te lo puede enseñar una amiga, un debate, una charla. Por supuesto. Creo que como se demoniza mucho ese tipo de pornografía, que obviamente la raíz del concepto de pornografía tiene una raíz chunguísima, pero realmente es como apropiarse de ese concepto y destruir esos índices de patriarcalidad que hay en la propia pornografía. También se puede decir que yo, por ejemplo, denuncie la pornografía no significa que no esté a favor de la erótica, y la erótica tiene mucho campo, tanto audiovisual como escrito, que la pornografía es una cosa y la erótica otra. Que yo también rechazo mucho la superficialidad. Se oye regular, no sé si el resto. Que yo también rechazo mucho la superficialidad de la pornografía y demás, pero pienso que es lo mejor. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Es un poco utópico pensar que realmente podríamos acabar con la pornografía y con la prostitución. Entonces pienso que si queremos dedicarnos al mercado ese, si queremos cambiar el hecho de que aquí, por ejemplo, no haya casi ningún hombre, en plan, hay 4 hombres y toda la demás presencia femenina, tenemos que empezar a abordarlo de una manera mucho más directa. Entonces el tema de la prostitución, por ejemplo, y de la pornografía feminista, yo creo que es bastante positivo, porque bueno, si estamos buscando educar a ese tipo de perfil, sin duda con la pornografía, con un cambio en la ¿cómo se diría? En la industria de la pornografía. Y por ejemplo, ¿dónde vendría el cambio en la prostitución? ¿Qué justificaría que yo quisiera acercarme a los chicos para cambiarlos dejando la prostitución como un derecho para ellos? Eso es lo que no entiendo. Ese rechazo y no se le ha dado voz a ellas, y no ha habido de forma práctica un cambio para que se evite el consumo de prostitución, por ejemplo. Entonces, es como existe la prostitución, ya que está, cómo afrontar que haya un cambio real. Porque muchas veces veo desde la academia mucho debate en ese sentido, pero nunca se le ha preguntado a las prostitutas, por ejemplo. Es que a mí me interesa más el debate de los consumidores, de los prostituidores. Sí, y también de los consumidores, porque lo hacen para que haya un cambio en ese sentido. Y yo he hecho por mí como si se aboliera finalmente y se destruyera el mundo, por ejemplo, pero la realidad es qué cambios no reales, porque real es todo, qué cambios prácticos pueden aportar tanto las prostitutas o en ese sentido para que
haya ese cambio y ese consumidor deje de hacerlo. Y también parte de darles otras alternativas, porque siempre se le da como la típica alternativa, como un poco la institución de rescate. Venga, yo te rescato en un momento, pero no sigo tu camino ni te doy otro tipo de herramientas para que tú cambies tu camino, por ejemplo. Por eso hay que enfocar en quien consume. Sí, sí. Por eso hay que decirle qué te lleva a ti a consumir, ¿no? A ver, y yo os dejo en el debate con Teresa, porque, disculpar, pero tengo que estar en Granada a las 4:30. Y claro, pues lo que tiene está lejillo de la casa. Le dejo a Teresa que siga, porque me parece importante, Teresa, continuar un poco con el debate, si os parece. Y yo os quiero agradecer, y espero que nos sigamos en las redes sociales y en otros espacios. Os quiero agradecer que estéis aquí y bueno, y espero veros en otro momento. Muchas gracias. Respecto de la prostitución, hace unos años, yo soy de Argentina, tuve la oportunidad de ir aquí a un encuentro, a un seminario en realidad, donde se invitaba a dos grandes organizaciones de prostitutas en Argentina. Esa organización en principio había sido una, y a raíz de que había un ala, digamos, abolicionista y otra no, que reivindicaba la prostitución como trabajo sexual, se escindieron y hoy en día siguen existiendo dos organizaciones. Una que incluso está en un gremio y son trabajadoras sexuales, autónomas y demás, y las otras que son la Asociación de Meretrices Argentinas, que son personas que creen que la opción que les dejó el Estado es la prostitución, porque no tienen salida ni económica, ni educativa, ni laboral, ni de vivienda, o sea, no tienen recursos y ese es su medio de vida, pero que si el Estado les brindaría otra cosa, ellas dejarían la prostitución como modo de, digamos, de vida. Lo cierto es que de todo eso uno escuchaba los testimonios de las prostitutas ejerciendo la prostitución, tanto de un lado o del otro de esas dos instituciones, y la realidad era que las que, digamos, son autónomas y reivindican el trabajo sexual, ¿sí? La prostitución como trabajo sexual, no dejan de tener, ¿sí?, a alguien, un hombre o varios, o el poder policial o lo que sea, como garantía de su propia seguridad a la hora de realizar ese trabajo sexual. ¿Vale? Yo soy abolicionista, pero tiene que ver con eso. O sea, no deja de ser esa supuesta libertad para el ejercicio de la prostitución como trabajo, no deja de ser una explotación de un otro al que le tengo que pagar para que me salve las espaldas para poder ejercer la prostitución. Por eso los intentos de abolir la prostitución, o sea, de ilegalizarla, se sostienen de manera sana, si se quiere, en sistemas que de alguna manera resguarden a las que siguen prostituyéndose. Los bares de alterne, este tipo de sitios. Largar a las mujeres a la calle, permitiéndoles o no ejercer la prostitución en el sentido de legalizarla o no legalizarla, significa largar, o sea, incrementar su vulnerabilidad. Bueno, mira, el tema de la prostitución, hay, bueno, innumerables libros, etcétera, etcétera, no es el que nos ocupa aquí. Yo también soy abolicionista y hay una frase que fue la que a mí me convenció, y es muy simple, dice: si las mujeres tienen derecho a vender su cuerpo, los hombres tienen derecho a comprarlo. Entonces, podemos llegar a un mercantilismo de comprar algo, porque el cuerpo no es solo el cuerpo es tu identidad, tu dignidad.
¿no? Bueno, no podemos meternos en la prostitución porque eso daría para 10 seminarios más. Yo creo que si nos centramos en el tema de hoy, que es la pornografía, por supuesto que la mayoría de todas las personas que estamos aquí hemos visto pornografía en más o menos grado, etcétera. Yo sí creo que deberíamos detenernos un momentito en lo perverso de la pornografía, es qué causa, qué efectos tiene. Y los efectos no son solo en la juventud o en la infancia, ¿no? Que lo de la infancia ya es lo peor. O sea, niños y niñas con 8, con 9, con 10 años, ¿qué piensan, no? Que era la pregunta que yo hacía al principio. ¿Qué piensan de las relaciones sexuales? ¿Qué piensan del papel del hombre y de la mujer, etcétera? Muchas preguntas. Pero hay también otras situaciones que no se han analizado aquí, y es el efecto, por ejemplo, de una pareja, digamos, entre comillas, normal, que tiene su sexualidad más o menos. El hombre empieza a ver pornografía y empieza a exigirle a la mujer una serie de cuestiones que ella ni se ha planteado, ni le apetecen, ni nada. Pero sabéis que hay una especie de mandato no escrito que se llama el débito conyugal. Es decir, que la Iglesia Católica, cuando te casas, si es que te casas, te dice que, entre otras cosas, tú tienes la obligación de satisfacer a tu marido sexualmente. Entonces, ¿qué ocurre en una pareja de personas, pues vuestros padres, vuestras madres, que puede ocurrir también, que de pronto ese hombre empieza a ver pornografía y dice, oye, esto es muy aburrido, mira, vamos a mirar vídeos y vamos a hacer aquí, pues nada, el salto de la cabra. Bien, vamos a otra generación, por ejemplo, la generación de abuelos y abuelas. Ya sabéis que existe también la Viagra, que prolonga la erección masculina. Y entonces, pues de pronto, una segunda juventud, me pongo veo los vídeos pornográficos, quiero imitarlos y le exijo a mi pareja que se meta en eso. ¿Qué efectos tiene sobre esas mujeres que están ahí aguantando el tirón? Después, lo ha dicho ya Carmen, cómo se plantea una relación en la que un chico y una chica de vuestra edad se encuentran y dice, esto es como aburrido, ¿no? Porque ellos se masturban divinamente y además es una de las cosas que se estudian, es que efectivamente el objetivo de la pornografía es conseguir la eyaculación inmediatamente, ¿no? Y eso, como ha dicho también Carmen, hay ya gente que es adicta, que cada vez va buscando una pornografía más dura, y qué consecuencias tiene en esta persona, ¿no? Como todo lo que tiene de humano la prostitución, que es la comunicación, el cariño, las caricias, etcétera, qué caricias ni qué demonios, vamos al lío y a terminar y se acabó, ¿no? Entonces, me parece que ese asunto es importante planteárnoslo, qué efectos tiene la pornografía en toda la población, teniendo en cuenta todos los millones de páginas web, etcétera, etcétera, que hay. Bueno, yo creo que es importante que os expreséis, yo creo que las intervenciones han sido magníficas. Vamos a seguir un poquito alguna cuestión que os surja, que penséis sobre esta temática. A ver, estamos un poquito con las meninges ya que nos patinan, ¿no? Porque es un poco tarde, pero yo creo que sobre todo al ser un fenómeno internacional, mundial, global, etcétera, ¿y qué hay detrás de la pantalla? Vamos a pensar en esos hombres y en esas mujeres que están haciendo esas escenas. ¿Cómo se nos presentan a los hombres? A los hombres se nos presentan como tipos violentos, brutales, que tú dices, bueno, pero eso es un hombre. Un hombre es tan sádico que es capaz de pegarle las escenas que ha mostrado Carmen, de ahogamiento, de estrangulamiento, de prácticas sexuales terribles, horribles. Ese es el modelo masculino. Y ella, que lanza todo lo que puede hacer, ay, no, más de eso no se le ve, porque las caras no pueden engañar lo que tú estás sintiendo. Y esas mujeres que están sufriendo, que muchas veces van a base de alcohol, ¿no? Porque son escenas muy duras, o van drogadas. Por supuesto, la prostitución, el nivel de alcoholismo y de droga es terrible. Pero también hay otro fenómeno espantoso, que es gente que está viendo pornografía, como las chicas pues no se prestan a esto, dicen me voy a un prostíbulo, ¿no? Entonces, se están dando casos de chavales que salen del instituto, ahorran un dinerito y dicen, bueno, pues yo todo lo que no puedo hacer, pues como son mis fantasías, voy, lo pago, y ya se enganchan a la prostitución. Entonces, imaginaos
qué tipo de sexualidad enfermiza, porque al final terminamos como diciendo, bueno, pues esto descartamos todo lo humano que tienen las relaciones sexuales, del amor, del cariño, de la ternura, de la comunicación, y nos limitamos, somos animales racionales, quitamos los de racionales y nos quedamos en animales, ¿no? Porque al final, pues como los conejos, ¿no? Ahí clac, 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 y ese es el objetivo final. No sé si tenéis alguna, como estamos en un ambiente distendido, pues si tenéis alguna cosita así un poquito fuerte que decirle. Carmen, ¿verdad?, ha calentado ya el ambiente para que se puedan hacer algunas conclusiones y mostrar vuestro pensamiento. ¿Qué otra cosa queréis? No sé si la mayoría de las personas que estáis aquí sois de educación, o la mayoría sí. ¿Hay alguien que no sea de educación? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Pero fijaos, vamos a centrarnos un poquito en el mundo de la educación, puesto que decimos, ¿qué alternativas hay? Bueno, para mí, tú puedes decir, vea, que la gente vea pornografía, pero con sentido crítico, porque esos hombres que están follando, porque también hay que emplear el castellano, todo ese tiempo, eso no es natural, están haciendo cortes, y al hombre le dan un respiro, porque es que si no le daría un jamacuco, ¿no? Y las mujeres que están ahí aguantando. Entonces, para empezar hay que decir, es una gran mentira. Todo esto es falso, no te lo creas, porque eso no es. Porque si tú quieres llegar a lo que estás viendo, qué frustración, ¿no? Es que no, horrible. Entonces, yo creo que si se muestra la realidad de que hay un inmenso negocio detrás, el mercantilismo, que es una industria potentísima a nivel internacional, que las personas que están allí, muchas, pues eso, lo que decía también Carmen, venden su cuerpo porque no tienen otra cosa y están aguantando una violencia extrema, porque claro, no es ya, como hay distintos niveles, las que llegan al nivel máximo. También ha habido casos de mujeres que han muerto en escenas pornográficas y tal, pues han tenido un ataque de corazón, cosas así que no se ven. Bueno, ya tenemos a alguien que quiere hablar. Venga, ya hemos hablado mucho las personas adúlteras, ahora conviene que hablen las menos adúlteras. A ver. Que yo quería mencionar el tema de que una de las grandes lacras que hay con la pornografía es ese vacío legal, que detrás de la palabra porno o pornografía no solo se esconde esa violencia explícita hacia las mujeres, que está legitimada por la palabra pornografía, porque tú le dices a alguien, es que la pornografía es violenta, y te dice, bueno, pero eso es porno, ¿sabe? Que ellos están ahí haciendo una película. No solo eso, porque de hecho hay categorías ya que fomentan la cultura de la violación, que son pornos que están simulando violaciones, y a saber hasta qué punto se sobrepasa la barrera invisible de estamos fingiendo y no estamos fingiendo, porque no solo eso, debajo de esa palabra de pornografía también podemos encontrar muchísimo contenido que no es ni legítimo ni moral, porque también aparecen niños, aparecen niñas, animales, todo tipo de cosas que tú te puedas imaginar. Y ese vacío legal está ahí, es decir, ni las autoridades ni el gobierno intervienen, porque cualquier página que tú entres te lo puedes encontrar, entre las más conocidas que se han mostrado ahí antes, y nadie interviene. Pasa un poco también como, por ejemplo, el tema del vacío legal que hay con los locales donde hay mujeres, locales que te lo puedes encontrar en cualquier pueblo, en una carretera. Y a mí es lo que me impacta más de todo esto, ese vacío legal, y que las autoridades no tomen cartas en el asunto. Yo pienso que no. Espera, que te van a dar eso. Bueno, el fenómeno de la pornografía escapa a cualquier país. Tened en cuenta que eso va por las redes sociales. Entonces, tú tienes una página porno que a lo mejor radica en Jamaica o en Puerto Rico o en no sé dónde. Entonces hay como una especie de impunidad que no se puede atacar, porque es como algo que flota, que etéreo. ¿Cómo localizas tú a una gente que está haciendo vídeos porno
que ni, por supuesto no van a dar ni dónde están, no tienen un número de identificación. Eso es prácticamente algo, por eso es tan grave la pornografía, porque escapa a cualquier control ético, jurídico y demás. ¿Quién quería hablar? A ver. Yo que pienso que el ámbito, que lo que estaba hablando él, que es porque obviamente de todo y lo que en ese tema y en todos los temas del mundo, que al final y al cabo es por el dinero, que como no se hecho la legalidad, porque al final y al cabo de ahí se saca dinero y al final la sociedad y el mundo este está corrompido por el dinero. Bueno, lo dijo Carmen al principio, los dos pilares son el patriarcado y el capitalismo. Entonces, con el capitalismo todo está permitido. La venta de armas, ¿qué más da? Si se arrasan a criaturas inocentes, se destruyen países, ¿qué más da? El comercio de armas. ¿Qué más da el comercio de las drogas? Que destruye a las personas y hace que la gente se degrade a unos límites increíbles. ¿Qué pasa con la prostitución? El capital lo justifica todo, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo reaccionamos. No podemos, pero al fin, enfrentarte a la pornografía es imposible, pero cada persona tiene su granito de arena que poner, porque si no, entonces decimos no se puede hacer nada. Como no se puede hacer nada, pues, ni pienso siquiera, porque el problema es gente, lo que ha dicho también Carmen, que como Carmen es como una enciclopedia, que es la normalización. Cuando esos chicos que decía Rosa Casado que se enfrentaron, ellos decían, pero nosotras, ¿qué hemos hecho de malo si lo hace todo el mundo? Entonces, mandar por WhatsApp mensajes tremendos, misóginos, machistas, sexistas, horribles, eso lo hace todo el mundo, se ha normalizado, porque nadie dice, oye, esto hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Tiene que haber algún límite, o no podemos. Es que los límites sean antes, en una sociedad, por ejemplo, la pornografía antes estaba en revistas que se compraban con vergonzantes. Tú ibas a un kiosco y casi te tenías que poner la cara para decir, oye, usted tiene la revista, me da por favor la revista tal, así en plan misterioso, porque, oye, tú eres un tío, ahí. Entonces, de eso a lo que estamos viendo ha habido tal salto que todos los límites se han pasado. Se ha pasado, por ejemplo, pues la cuestión de pornografía con menores. La infancia ha sido siempre respetada, como intocable. A un niño, a una niña, ¿cómo vas tú a hacer esas barbaridades? Sin embargo, eso se ha saltado. Y la pedofilia está ahí. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el incesto? Es que hay montones de páginas porno que están anunciando que el chico puede violar a su madre, en nombre de que de la libertad sexual, que se dice, uy, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Entonces se han pasado todos los límites, todos, absolutamente todos. Y ya decir que tú consumes porno, pues está bien visto, ¿no? Pues sí, bueno, es normal. Y además es que es verdad que es normal que todo el mundo ha visto porno. Por eso el peligro terrible es que lo normalicemos, que le demos el visto bueno y digamos, bueno, pues esto es lo que tenemos, ya está, no se puede hacer nada. Se pueden hacer cosas, como ha dicho Carmen. ¿Alguna intervención más? Espérate que va a ir como un rayo. Ángela, bueno, Ángela, el último día os lo avanzo ya, Ángela es rapera. Bueno, ella tiene un máster en igualdad, tiene un montón de cosas, pero ella es rapera por la igualdad, que es una forma de contrarrestar todo el rap, el reggaetón, etcétera. Entonces, el último día, pues ella nos va a ofrecer un rap por la igualdad, porque desde cualquier punto donde estemos, se puede hacer algo. Entonces, contrarrestar el reggaetón, todos los mensajes machistas, ella lo hace con la igualdad. Así que el viernes tendremos como final del seminario pues un canto al optimismo y a la esperanza. Cualquier medio es bueno para contrarrestar todos esos mensajes. A ver, seguimos. A colación de lo que ha dicho antes la compañera aquí, ¿no? ¿Conocéis el programa de Carne Cruda? ¿Cómo, perdona? El programa de radio Carne Cruda. ¿Lo conocéis? ¿Alguien que lo conozca? Carne Cruda, ya. ¿No? Bueno, sí. Yo estudié periodismo y, bueno, llevo muchos años también involucrada en el activismo feminista, si se puede llamar así. Sí. Y, bueno, y en el tema de la pornografía es muy interesante, pero sí que hay voces independientes que sí van poniendo sobre el centro de la mesa toda esa industria gigante, ¿no?, de la pornografía, que está haciendo muchísimo daño. Entonces, hay una entrevista en Carne Cruda, que podéis buscarla en Google, que se llama Erika Lust. Ella es una directora sueca, no sé si os suena.
Y entonces ella sí que hace una pornografía feminista, es una productora independiente y ella tiene una voz muy interesante porque escribe bastantes artículos y participa bastante en los medios, no convencionales, sino en los medios independientes. Y sí que hace una crítica bastante potente a toda esa industria y ella sí que pone de manifiesto una forma de hacer diferente, ¿no? Ella es independiente, ella no depende de grandes multinacionales, no está sujeta a ese discurso patriarcal completamente violento y cerrado, ¿no? Que no tiene otras formas de hacer. Y bueno, su pornografía sí que es de pago, sí que es de pago. Pero sí que es muy interesante. Yo recomiendo que le echéis un vistazo por lo menos al discurso de ella, ¿no? Porque ella es activista, ella es una mujer con una reflexión bastante profunda y sí que está consiguiendo pues hacer las cosas de una forma diferente al menos, ¿no? Y poner la mujer, poner la vida en el centro del discurso, ¿no? Ya no a la mujer, que también, por supuesto, porque obviamente venimos de una pornografía muy... bueno, una pornografía agresiva y dominada por el mundo patriarcal, pero sí poner la vida en el centro de eso, ¿no? Entonces yo os recomiendo que le echéis un vistazo y que la busquéis, bastante interesante. Carmen hizo una puntualización y una diferenciación que a mí me parece muy interesante, que es distinguir lo erótico de lo pornográfico. Entonces el erotismo es algo que digamos es como un arte, ¿no? El arte de seducir, el arte de ligar, la mirada puede ser una forma de tú conectar con otra persona y que eso te lleve a lo mejor después a una relación sexual. El problema de lo pornográfico, ella lo dijo, que está relacionado con la prostitución, es decir, que es un sexo, normalmente siempre es la genitalidad, cuando sabemos, por ejemplo, ya lo hemos dicho, que las mujeres funcionan de otra manera, el clítoris, ¿verdad?, que muchas mujeres no descubren hasta el final de su vida o no lo descubren jamás, porque la sexualidad es coitocéntrica, etcétera. Y entonces yo creo que hay que distinguir entre lo erótico y lo pornográfico. Y el erotismo es algo interesantísimo. Y el erotismo, fijaos, había una vez un sexólogo dijo que el gran órgano sexual está en el cerebro, Entonces tú te puedes excitar y sexualmente con un poema, con una novela, con un montón de cosas y no necesitas ver esas escenas terribles y degradantes, ¿no? Así que efectivamente, bueno, esta Erika efectivamente tiene, pero fíjate que da la casualidad que tiene un canal de pago, con lo cual pues seguimos en la tónica de comercialización y que será menos heavy, menos heavy. Pero yo quiero eso, distinguir entre pornografía y erotismo, porque si no entonces parece que es malo. Dice, oye, yo es que, ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer voto de castidad? No hay que hacer voto de castidad, lo que hay que hacer es tratar de tener una sexualidad humana, pasar de lo animal a una sexualidad humana. Porno erótico, ¿ves? Muy bien. Si le dará eso, se centrará más en lo erótico que en lo pornográfico. Perdona, es que como lo de las mascarillas tiene, vamos, como le dice la gente, los bozales, ¿no? Porque al final es que para la comunicación es terrible. Que el tema de la violencia en la pornografía, yo creo que igual que antes hemos comentado que la sociedad está hipersexualizada, yo creo que la sociedad también está hiperviolentizada, o sea, estamos continuamente expuestos en el cine, incluso en la sociedad, a un nivel de violencia que ya lo consideramos normal incluso. Entonces eso, sí. Pues en el porno también se refleja. Sí, fíjate, por ejemplo, las 50 sombras de Grey que mostraban, y fue un bestseller. Había, como se hizo en cine, primero fue en la novela y después el cine, hubo pueblecitos en que, sobre todo, lo más curioso es que eran mujeres que iban como a una academia, ¿no?, a aprender la sexualidad interesante. Había algunos pueblecitos que fletaban camiones para ir a ver las 50 sombras de Grey porque no había cines en sus pueblos. Entonces, ¿qué indica ese tipo de novelas, de películas, que hay ahí como una especie de búsqueda de lo imposible? Tal vez sea porque realmente las relaciones sexuales, como no tenemos, y se ha mostrado aquí, 2 personas solas que habían recibido educación, ya sabéis que hay que decir afectivo-sexual. No se dice solo educación sexual, sino afectivo-sexual. No podemos separar
El afecto en cuanto, vamos, mira, me está viniendo ahora mismo una cosa terrible, que fue un programa de Jordi Évole sobre la juventud y la sexualidad. ¿Alguien lo ha visto? El programa, os recomiendo que lo busquéis porque fue increíble. Eran chicos y chicas que hablaban de cómo se relacionaban sexualmente. Y había una chavala que todavía era virgen. Fijaos el cambio social que ha habido. Cuando la virginidad era una de las cualidades más preciadas de las mujeres, tener en cuenta todo el teatro de oro está con el honor, ¿no? Si una mujer era ofendida o era violada, eso se lavaba con sangre, porque la virginidad era la cualidad más grande que tenían que preservar las mujeres. No hablemos, por ejemplo, en el rito de la etnia gitana, cuando se hace el rito del pañuelo para ver si esa mujer es virgen. Bueno, pues esa situación de considerar la virginidad de las mujeres como un valor extraordinario, de pronto pasa a ser como una especie de vergüenza, decir yo todavía soy virgen. Y en este programa Jordi Évole muestra el caso de una chica que era todavía virgen, todas las de su grupo ya habían tenido relaciones sexuales, entonces las chicas la presionaban, a ver cuándo iban a una fiesta y le decían, a ver cuándo te enrollas, tía, a ver, qué tal. Y entonces la escena en que la chica pierde su virginidad es terrible, porque lo hace en el servicio, con el chico allí sin enterarse de nada, sin nada, y ella lo vivió como una auténtica violación, porque ella no quería. Ya sabéis, aquí tuvimos en un seminario anterior sobre violencia, tuvimos también una conferencia sobre el consentimiento, el falso consentimiento en las relaciones sexuales. Entonces, esto, por ejemplo, a las chicas que asistieron a aquella conferencia, que fue interesantísima, los ojitos a cuadros, porque claro, tú con tu pareja puedes tener una relación por coacción, porque te digan que eres una estrecha, que te van a dejar si no consiente, etcétera. Entonces, el falso consentimiento en las relaciones sexuales a veces supone auténticas violaciones. Y violaciones que las chicas, por eso desde el feminismo primero se sacó no es no, y ahora se ha dicho solo es sí cuando tú dices sí, porque a veces hay como una especie de inhibición, de no poder resistir, de no saber decir no. Por eso para las mujeres es tan importante el tener una autoestima alta y también una capacidad de resiliencia, de no ceder porque tengas presiones. Entonces, bueno, el tema este es tan interesante, tan tremendo, que no sé si hay alguna intervención porque van a dar las 2 de la tarde y bueno, pero bueno, es un tema fundamental. ¿Cuántos desequilibrios hay por una sexualidad y cuántas personas desgraciadas hay por una sexualidad mal enfocada? Es un factor importantísimo. Vamos, ya Freud fue el primero, fijaos, cuando empezó a decir que en la sexualidad había un componente humano tan tremendo que podía hacernos personas desgraciadas o infelices. Y hay muchas personas desgraciadas por el tema de la sexualidad. A ver. No, yo simplemente quería decir que el tema este de la virginidad que no está tan lejos. Que si la virginidad. Entablada. ¿Cómo? Perdona, te oigo mal. Entablada. Sí. El colegio Tablada en Sevilla le da charlas, bueno, de forma independiente porque he separado niñas de niños, le da charlas tanto a niñas como a niños, a las niñas de prevención sobre mantener su virginidad, no usar medios, claro está, que si se quedan obviamente lo tienen que tener. O sea que eso es real, que eso se está dando actualmente y yo sé que habría que empezar por ahí y yo creo que referente sobre el tema del consentimiento y la violación, yo creo que habría que trabajar el culto a la violación desde que niños y niñas empiezan a tener conciencia y viene una tercera persona y te dice dame un besito y tú no, tú ya ahí sabes que no quieres dar el beso porque tu entorno te dice que sí, venga, dale el beso. Yo creo que empieza en esas pequeñas cosas que empezamos a confundir un poco, que sí, que no, yo creo que empieza por ahí. Bueno, tú te estás refiriendo a lo que Luis Bonino llamaba los micromachismos y las microviolencias. Entonces, efectivamente, hay un libro que se llama Ni un besito a la fuerza. Y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, una niña se siente agredida cuando le levantan la falda. Un niño llega y le anda, y bueno, si hay algún tipo de protesta o algo, te dice, ay, por Dios, pero
Pero bueno, qué malo tiene, eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Ese chico está iniciando una forma de acoso a su nivel, de su edad, y la chica lo sufre como un ataque, como lo que es, ¿no? Porque, bueno, muy desagradable, ¿no? Que te dejen con el culo al aire, ¿eh? A ver, ¿alguna cosita más? Yo creo que ya hemos llegado al final. Yo creo que nos vamos muy contentas, porque los ojos hablan mucho, ya que la boca no puede, ¿verdad? No podemos sonreír, pero los ojillos se ven con mucho interés, con muchas incógnitas, y bueno, la enseñanza es descubrir. Si aquí hemos abierto una pequeña ventana para que os asoméis a ese mundo, y no solo asomáis y veáis, porque aquí hacemos el diagnóstico, sino después implicaros, comprometeros con el cambio social, ¿no? Porque, como decía aquel eslogan famoso, otro mundo, mejor, porque si no, no nos vale, otro mundo, mejor, es posible. Y lo conseguiremos con pequeñas acciones, con micro actitudes, con micro activismo y con micro percepción de la realidad, pero que nos da una visión enorme. Así que mañana nos vemos, mañana vamos a ver todas las cuestiones, va a ser muy práctico porque también Amparo Díaz es abogada y tiene una experiencia enorme en casos ya de delitos, porque fijaos bien la tragedia de muchos chavales que de pronto se convierten en delincuentes. Y eso hay también que advertirlo, porque tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos de todo, y mañana Amparo nos va a hablar sobre todo el tema que hay detrás desde el punto de vista jurídico, humano, etcétera, etcétera. Gracias por vuestra atención esta mañana.